Hola, vamos a leer de extractos seleccionados de las fuentes con el tema de la paz del Pesaj. Y estamos en el subtítulo cada varón que nazca, tírenlo al río, empezando con el 145. Sí, dice Rab, continuando con nuestras preparaciones para Pesaj. Nuestro Pesaj es nuestro esfuerzo en común contra nosotros, los hombres, las mujeres, todos, de todos los extremos del globo, donde nosotros queremos juntos y de manera precisa, junto con la ayuda mutua, alcanzar un estado donde estamos listos y para convencer al Creador que nos ayude a elevarnos de nuestro ego, desde nuestro grado de amor, otorgamiento, conexión, y que esto nos suceda a nosotros. Esto se le llama la salida de Egipto, y nosotros esperamos, en verdad, tenemos mucha expectativa para que sea esto, ¿sí? Pesaj, extractos seleccionados de las fuentes. Cada varón que nazca, tírenlo al Nilo. Si es un varón, si su objetivo es llegar a apuntar por el bien del Creador y no para su propio beneficio, de esto puede ser recompensado con el Salvador de Israel, llamado la cualidad de Moshe. Como nuestros sabios dijeron, la expansión de Moshe en todas y cada una de las generaciones. Si es recompensado con la cualidad de Moshe, llamada el Salvador de Israel, quien los liberará de Egipto. Debemos ver de antemano para evitar que llegue a un estado en el que salga del exilio de Egipto. De nuevo, pide Rab, si es un varón, si su objetivo es llegar a apuntar por el bien del Creador y no por su propio beneficio, de esto puede ser recompensado con el Salvador de Israel, llamado la cualidad de Moshe. Como dijeron nuestros sabios, la expansión de Moshe en todas y cada una de las generaciones. Y si es recompensado con la cualidad de Moshe, llamada el Salvador de Israel, quien los liberará de Egipto, debemos ver de antemano para evitar que llegue a un estado en el que salga del exilio de Egipto. Rab, sí, esto significa que las fuerzas que actúan en contra de Israel, estas funcionan en una forma determinista, es decir, que si de hecho existe una gran fuerza en la persona para salir y oponerse a esto, entonces estas mismas fuerzas son activadas de acuerdo a ello y tienen pequeñas fuerzas, después gran fuerzas que aún no están activas en contra. Entonces resulta que más o menos la gente que está lista para el éxodo de Egipto pueden estar cerca y conectadas una a la otra y dirigidas a la misma meta única y que son asistidas con una fuerza superior. ¿Sí? Miguel, si Egipto se descubre de antemano y puede ver en la persona una intención anticipadamente para evitar que le llegue. No, dice Rab, aquí no se trata de la revelación de más a él o no, sino que más bien si la persona se encuentra en un estado donde o ya está
madura y lista para sentir qué es el exilio, qué es la redención, entonces este ejercicio actúa sobre él de manera muy simple. Todo depende del plan superior. Y si de hecho una persona quiere tomar este plan sobre ella misma, entonces se une con un grupo y comienza a verlos. Él tiene que revisar, de acuerdo a la escena, cómo y cuánto cada día siente a sus amigos en la escena como algo cercano hacia ellos, cercanos a su corazón, que donde él entiende que únicamente cuando los corazones de la escena pueden comenzar a juntarse, entonces puedan sentir en ellos ese éxodo de Egipto. Esto es en sí una señal. Yo diría que eso es todo, que la conexión comienza entre los corazones, aún en cierta medida. Estos ya son las señales de que él está avanzando, saliendo de Egipto. Kiev 1. Да, дорогой Раф, а что значит, что я чувствую своих товарищей ближе каждый день? Querido Rab, ¿qué quiere decir que yo puedo sentir a mis amigos más cerca a mí en la decena cada día? ¿Qué quiere decir? ¿Cercanos en qué forma? Rab, yo comienzo a sentir en mi corazón. Está escrito que el corazón entiende. Yo comienzo a entender en mi corazón que la conexión con ellos es, de hecho, ese proceso por el que tengo que pasar. Y en la medida en la que yo los acepto como más cercanos, en la medida en la que yo los siento, que más que ellos me pertenecen a mí, significa que estoy avanzando hacia la comprensión de lo que es Egipto y lo que es el éxodo de Egipto. Y esto es porque todo va a estar conectado y todo circunda alrededor de ama a tu amigo como a ti mismo, una gran regla de la Torah. Esta es la regla sobre la cual se basa la Torah entera. Y por esto es que nosotros debemos presionarnos más y más cada vez. ¿Cómo nos sentimos más cercanos al Creador y a los amigos para que a pesar de todo, dentro podamos sentir dentro de nosotros que existe este movimiento interior de uno hacia el otro? Y esto es como esperamos que de hecho podamos salir cada uno de la sensación de uno mismo y seamos recompensados con el sentimiento del otro. ¿Sí? Pregunta de Dudi. Por favor, dice Rab. Bueno, Dudi, cada día que pasa se supone que tenemos que estar los amigos más cercanos o más distantes. Rab, más cercanos. Dudi, si lo siente uno más lejanos. Bueno, eso también dice Rab, cuando tú desarrollas esa sensibilidad para ellos y sientes que están más alejados, podría ser a partir del hecho de que en verdad están más cercanos, pero que tú aún estás desarrollando tus emociones hacia ellos. Aparentemente, tú quieres sentirlos como más cercanos y descubres que están más lejos. Y esta revelación es lo que te preocupa, te presiona, pero en cualquier forma en la que la mires, te cambia hacia los amigos y esto es algo que es muy práctico. Y de hecho de acuerdo a esto, podemos revisar quiénes somos, dónde estamos. ¿Cuál es el cambio que busca una persona? ¿Cuál es esa nobleza? Rab, es de un día al otro que sienten que ellos están
aproximándose a mí de acuerdo a su sensación y que yo dependo cada vez más y más en mi cercanía hacia ellos. Y aquel que es más grande que su amigo, su inclinación es más grande. Entonces no importa que ellos aparentemente estén ya conectados entre sí y yo me siento como más alejado de ellos. Y es así como mi corazón es, como mi ego es. No me permite hacer eso por ahora. Y en el hecho de que yo me sienta más alejado de ellos, esto en sí ya es que son los primeros pasos hacia la revelación de la verdad. Continúa la pregunta, bueno, y para elevarnos, dice aquí que es recompensado con el grado de Moisés. ¿De qué depende esto en la escena? Moisés responderá, bueno, primero que nada, es la fuerza superior que se revela en nosotros y que nos jale de Egipto, nos saque de Egipto. Y esa fuerza que va por encima de nosotros y nos guía, nos lleva de la esclavitud en el deseo de recibir, donde no sabemos cómo salir de ella. ¿Y qué es aún más precisamente? Así que de ahí afuera hacia el deseo de otorgar. Necesitamos conocer ese Moisés en nosotros. No hay fuerza mayor que Moisés. Aparentemente no existe ninguna persona que sea más preciada que Moisés, porque él nos libera de este mundo bestial hacia el mundo humano superior, espiritual. Hay preguntas en el salón, dice Mijael. Sí, Serrab. Kos, Oren. Quiero preguntar, dice Oren Lebovich, cuando una persona avanza, el ego crece, el peso del corazón, el endurecimiento del corazón, la sensación de lejanía, pero usted dijo que a pesar de todo, la persona se vuelve más cercana, más amante ante los amigos. ¿Cómo estas dos líneas se juntan? Otra vez, Pierra, bueno, decimos que cuando avanzamos hay un endurecimiento del corazón, el ego crece, entonces ¿cómo explicamos que la cercanía hacia los amigos también crece hacia la escena, hacia esas sensaciones? Siempre estamos enfatizando que cuando avanzamos el ego crece. Usted y Rabash hablaban más acerca de eso y menos de ser capaces de amar más. Entonces, el hecho de que estas dos líneas crezcan juntamente, ¿cómo es, Rab? Porque una crece encima del otro, mientras más grande es el ego. Yo entiendo que siento y lo detecto aún más y también a veces me habilito para sobreponerme a él, verlo como mi enemigo opuesto a mí, entonces veo que de hecho me está ayudando a ver mi verdadero estado y en verdad a querer la ayuda del Creador. Continúa la pregunta de Oren. Vlad preguntó, entonces también para entender, ¿cómo poder ver mi avance en el amor a los amigos? ¿Acaso hay, no lo sé, el hecho que yo amo a los amigos el día de hoy más que los amaba ayer, simplemente algo emocional, no hay una señal? La señal es para poder medirlo, para pesarlo. Para eso aún no tenemos, pero sí los vamos a tener, sí, por supuesto que es el aviut, el grosor en el grado y lo que se va a revelar, sabremos exactamente qué es lo que tendremos en nuestras manos. Kavyu. Hola Rab, hola amigos. Rab, a veces nos sentimos más cercanos a ciertos amigos y menos a otros amigos. ¿Acaso es algo correcto o debemos hacer algo en contra de esto? Rab, no,
No, lo principal es acercarse a todos, no medir si es más con este, más menos con aquello. Todo depende de nuestro carácter o de nuestras almas en muchos elementos que cambiarán más adelante, que ciertamente queremos todos relacionarnos entre nosotros de manera igual, pero quién sabe qué es igual y cómo necesita suceder esto. Así que no le presten atención a esto. Lo más importante es relacionarse con todos, y aun si existen ciertas personas que yo me acuerdo menos, si siquiera me acuerdo de ellos, es decir, aunque estén en mi escena, aún eso tampoco está tan mal. Yo lo que quiero es traerme más junto hacia, o llevarme más cercano hacia los demás. Turquía 2. Buen día, queridos amigos, querido Rab. İçinde kaldığım dostlarla sımsıkı. Ama gün içindeki işlerimden dolayı kopuyor. Durante la lección, en los talleres y las actividades con los amigos, mi corazón está muy cercano y pegado a los amigos, pero para mantener esta conexión todo el día hacia los amigos, con todos los centros corporales que pasamos, ¿cómo manejar esta desconexión en el día, Rab? Es muy difícil esto. Cuando ciertamente llegamos a estas ocasiones donde nos olvidamos de todo, pero todo esto depende de la profundidad del sentimiento. Si la persona, Dios no lo quiera, tiene un cierto problema más grande en casa, entonces aunque esté en el trabajo o aunque esté manejando su auto o que esté comprando algo o cualquier cosa que esté haciendo que no esté relacionada con este problema que tiene en casa, no lo olvida, no olvida esto. Se queda ahí en él como algo que continuamente lo está molestando hasta que desaparezca por completo, digamos, como una cura. Y entonces necesitamos intentar pensar acerca de lo que está sucediendo. ¿Por qué es que nos lastima en verdad ese creador que nos está despertando? Y entonces pedimos de él que cure el problema, porque él es el doctor, el médico de todos aquellos que están enfermos. Y en esta forma saldremos de este ego y después ciertamente entraremos en un ego más grande. Y es así como sucede: un pequeño deseo de recibir un deseo de recibir más grande. Y es así como nos aproximamos a la corrección grande. Mujeres Hebreo 2. Gracias, Rab. ¿Nos escuchan? Sí, dice Rab. Usted dijo antes que estamos comenzando a detectar un enemigo que parece que es en contra mía y que me ayuda y a resistir, a pelearlo, y en verdad llegar a necesitar, a tener la necesidad del Creador. Y esto parece como que los egipcios llegaron a matar al niño en mí, aquel que quiere conectarse con la escena, quien en verdad quiere, pero está un poco confuso, y es esto lo que más confunde. Que lo que nosotros aprendemos a superar o a elevarnos por encima de la razón, ¿qué tipo de placer tenemos que rechazar? Y después tenemos que estar de acuerdo con el placer de acercarnos a los amigos, porque hay placer en eso. Entonces, ¿qué es lo que me va a matar y qué es lo que me va a mantener con vida? Rab, lo que necesito es ver la meta para vislumbrarme a mí mismo dentro o misma dentro de esta meta y medir todo hacia ese estado o con respecto a ese estado de que yo alcanzo la meta. La meta es que todos nos conectamos juntamente como un hombre con un solo corazón y que nosotros sentimos al Creador también dentro de esto. Alcanzamos adhesión completa. Y cuando yo vislumbro esto, entonces es como yo estoy más cercana a todas las amigas y quiero estar ahí adentro. Latín 1, adelante amigos.
Rab, ¿cómo hacemos para aprovechar este aviud que se revela para que sea una fuerza que nos acerca al trabajo y no una fuerza que nos aleja? ¿Cómo lo aprovechamos de la mejor manera? Todo depende de nuestras intenciones y cómo todas se conectan entre sí. Es así como tenemos que hacerlo. Debemos cada uno descubrir nuestra propia intención y tratar dentro de esas intenciones conectarnos con todos los amigos. Esto es nuestro trabajo diario. Italia 1. Caro Rav, Querido Rav, ¿qué cosa significa que cada uno debe alcanzar la cualidad de Moisés? ¿Qué es esta fuerza, esta cualidad de Moisés? Está escrito, dice Rav, que el desarrollo de Moisés en cada una de las generaciones dentro de cada uno de nosotros es esta cualidad, y necesitamos pensar en general, no es una persona, es una cualidad, donde el Creador creó en nosotros y tenemos que descubrir esta cualidad y conectarnos estas cualidades entre nosotros para que sean una imagen completa de Moisés ante nosotros y que nosotros lo estamos siguiendo a él. Mijael, tenemos una pregunta del salón. Sí, ¿quién? David. Adelante. Rab, si el hombre, si la persona alcanza la conciencia en el proceso de lo que el faraón le está haciendo a él, Rab, sí, por supuesto que necesitamos llegar a saber qué es lo que quiere, qué es lo que nos está haciendo, qué es aquello que, cómo se está relacionando en general, por qué el Creador lo creó, por qué lo estableció de esa forma ante nosotros. Necesitamos darnos cuenta que esto es una fuerza superior y que el Creador no hace nada redundante, sino que más bien nosotros debemos llegar a conocer a Faraón, a nuestro ego único y especial, que aparentemente está dirigiéndonos en la otra dirección, al contrario de la meta, pero a través de esta oposición, debido a que nosotros somos opuestos a la meta también, entonces podemos utilizarlo con el fin de establecer o enderezarlo y con esto poder acercarnos al Creador. Resulta entonces que el faraón y el creador son de hecho dos fuerzas que son una opuesta a la otra. Y el faraón existe con el fin de que nosotros vislumbremos al creador, lo descubramos, dónde está, y ahí cómo nos acercamos a él y cómo nos identificamos con él. Continúa David. Los cabalistas, en los extractos que él escribe, escriben acerca del faraón, como que hay que ocultarse a la persona, no que lo haga más difícil, sino que simplemente lo previene. Su meta es prevenir a la persona a alcanzar la espiritualidad. Sí, dice Rab. Así se siente, dice David, que el Creador creó este poder que le impide a la persona, que lo retiene. ¿Cómo lo ayuda de manera indirecta? ¿Por qué los cabalistas no escriben de esta forma? Rab, porque está distanciándonos, nos revela en cierta manera aquello que nos está obstruyendo. Y entonces, de acuerdo a esto, con esta ayuda, podemos avanzar. Y entonces rezamos y nos conectamos y le pedimos al Creador que Él pueda purificarnos, limpiarnos de Faraón, de esta fuerza que nosotros queremos escaparnos y alejarnos de él, y así revelarnos más y más. Y él así nos está ayudando a detectarlo a él y alejarnos de él.
hasta que en verdad nos escapamos de Egipto. Continúa la pregunta. Dice aquí una cosa más, que Faraón tiene todo para impedirle a una persona sentir siquiera. Es que el que lo arroja al Nilo para que no avance, cualquier cosa para que no alcance la Correa de Moisés. Sí, Sarah. Es así como la revelación del mal es. Pero ¿cómo lo revelamos? Entonces se la pregunta, si no alcanzamos estas señales de él. En última instancia descubrimos que es un obstructor quien se encuentra entre nosotros y que no nos está dejando acercarnos entre nosotros, no nos deja conectarnos. Y este obstructor es la fuerza de Faraón dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, la última pregunta es, David, como una acción que vamos a hacer para que esa sensación que tenemos un obstructor entre nosotros pueda aparecer más y más, se revele en nosotros. Únicamente la conexión y poder descubrir que aún no estamos teniendo éxito en nuestra conexión, en todos los movimientos y todas sus formas, debido a que está la fuerza de Faraón ahí y que no quiere dejarnos conectar. Shlomo quiere continuar. Buen día, dice Shlomi. Entonces, ¿qué es lo que se requiere de nosotros? ¿Qué se requiere? Bueno, lo que se debe hacer es únicamente la elección, es decir, elegir este punto. Si nosotros sabemos que el que va a ayudar, entonces que está ayudando, no hubiéramos hecho nada, por eso está oculto, ¿cierto? Bueno, digamos, dice Rab, que es así. Bueno, continúa otra pregunta. En continuación a esta, ¿cuál es el punto medio entre el esfuerzo y la plegaria? Rab, que nosotros vemos que a través del esfuerzo no podemos en verdad alcanzar nada, sino únicamente con la ayuda del superior, con la ayuda de la fuerza superior. Y entonces nosotros irrumpimos una plegaria. Continuador. Bueno, entonces esta irrupción de la plegaria siempre llega en una medida completa de trabajo, porque es que nosotros aceptamos este punto donde uno tiene que llegar a esto y después ya uno queda exhausto hasta que sale la plegaria, Rab, porque antes de alcanzar este cansancio de estar exhausto con tu última fuerza y tu llanto y tu clamor ante Él. Entonces, esto en sí es como podrías ayudar. Si tú no puedes alcanzar eso, es una señal de que aún crees que tienes fuerzas por ti mismo y que puedes ser tu propio juez, tu propio dueño. Eso quiere decir que el faraón está en control todavía, ¿sí? Sí, correcto, dice Rab. Bueno, continuemos, Mijael. 146. ¿Cómo pudieron saber o cómo podrán saber de que él va con... ¿Cómo pueden saber que va al fin de otorgar? Después de todo, él todavía está en Egipto, que está trabajando para el beneficio propio y no con el fin de otorgar. Sin embargo, ahora quiere ser recompensado con ello. Y para eso les dio como señal varón, su rostro está hacia abajo, mujer, su rostro está hacia arriba. Interpreta cara y espalda en la introducción al estudio de las 10 Sfirot, que al ver a una persona desde atrás, no podemos saber si se trata realmente de la persona en la que estamos pensando. Podría ser otra y podríamos estar equivocados. Pero si vemos la cara del otro, no hay dudas. Por eso, cuando queremos indicar que entendemos algo con total certeza, que no tenemos errores, a esto se le llama cara. Por el contrario, algo que no está claro para la mente se llama espalda.
Por esta razón, cara se llama saber que está sirviendo al Creador solo con conocimiento. Y esto se considera que su cara está arriba en términos de importancia, ya que lo que cuenta para él es el conocimiento y la espalda que es la fe. Turki tú. Rav, Sí, dice Rab, Turquía 2. aslında dosta sevgiyle yaklaşmak Rav, pasifize olmak mümkün mü? Ya da bizler ilerlemek adına burada bir denge sağlayabilir pregunta miyiz? acerca de trabajar con los amigos. Dost için bir talebe geliyor. ¿Acaso siempre debo aproximarme a los amigos con la meta, conectarme y anularme a mí mismo? ¿O a veces descubrir esas distancias y que esto nos lleva a la verdadera plegaria, a la verdadera petición? ¿Qué es más preciso? Rab, no entiendo por qué necesitas descubrir que la distancia que existe entre tú y los amigos, si el propósito de la creación es continuamente restringir esta distancia entre tú y los amigos y alcanzar un estado donde te encuentres en adhesión con cada amigo. Entonces, ¿cuál es el beneficio al descubrir una cierta distancia? ¿Cuál es el beneficio en eso? Con el fin de itpalel, de rezar. Entonces nosotros alcanzamos el sentimiento del distanciamiento y después rezamos. No necesito pedirle al Creador que Él revele el mal para mí. Yo lo que quiero es de aquí, desde este estado en el que me encuentro, descubrirlo en el estado presente, ese mal, el de que estoy alejado del Creador. Y entonces acercarnos a este estado hacia el bien, hacia la adhesión con el Creador. ¿Y cuál es el beneficio si ahora descubrimos cada vez más y más mal? Quizá yo quiero ser capaz de pedir sobre él, de salir. Y por eso es que en ese estado en el que nos encontramos, necesitamos tratar de detectar qué es lo que me está obstruyendo estar en adhesión con los amigos y a través de ellos con el Creador. Y esta obstrucción es lo que yo quiero remover, quitar. Y es así como sucede en cada uno de los grados. ¿Está bien? Bueno, adelante, Mijael. Siguiente. Pregunta Mijael, ¿qué es lo que se considera esfuerzo en nuestro trabajo, Rab? Cada uno tiene que tomar lo que cree. Creo que estos extractos son muy fuertes y ustedes en verdad necesitan masticarlos y extraer de ellos tanto como sea posible la internalidad en ellos. Mientras tanto, no somos tan exitosos en eso, veo, pero debemos continuar y ver. Siguiente. Pregunta de David en el salón. Sí, dice Rab. Disculpe, Rab, si uno pide, no está claro este extracto. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar Rabash? ¿Qué es esta fe? La fe es la parte posterior y el saber es de conocer el rostro. ¿Cómo se prepara una persona, Rab? Tenemos que discernir dos estados. Uno en el que no estamos en adhesión con la parte posterior de uno contra el otro hacia el Creador. Y el segundo estado es que nosotros estamos conectados entre nosotros. Esto se le llama rostro a rostro. Y que en eso también nos encontramos con nuestro rostro hacia el Creador. Mientras nos encontramos hacia el Creador, primero por la espalda, después hacia la cara. Entonces, de acuerdo a esto, podemos sentirnos a nosotros mismos y podemos detectar, orientarnos y volvernos cada vez más hacia Él. Tenemos el estado presente en el que nos encontramos, es lo que descubrimos, y este estado se le llama el presente, el estado presente. Y hay un estado deseable donde queremos acercarnos a Él. Y queremos estar en Él, dentro de Él.
Así es como nos aproximamos. Y entonces simplemente necesitamos intentarlo. Necesitamos intentar. No hay nada aquí, además de lo que aprendimos antes, de que necesitamos intentar cómo nos acercamos uno al otro con el fin de alcanzar un estado donde mientras más nos aproximamos comenzamos a ver la redención en eso. Continúa la pregunta, ¿pero qué tenemos que anhelar la fe? Sí, dice Rab. Moshe, perdón, David, pero Barson solo menciona el aspecto de la fe, pero no le da más importancia a eso. Sí, dice Rab, bueno, entonces satisfacemos estado de Ajoraim o Rab, la fe es el otorgamiento, anhelar el otorgamiento, sí. Sí, pero acá, dice David, acá hay algo adicional, aparentemente lo que es la revelación de la fe. Entonces haremos eso de acuerdo a la revelación del Kibbutz Sefor, de acuerdo a nuestro otorgamiento y el otorgamiento del Creador, donde nos descubrimos uno al otro de acuerdo a la elevación de la similitud de forma. Entonces la fe es cuando nos dan la revelación del rostro, el Creador. Sí, gracias. Continúa Roy. Yo quiero preguntar, ¿cómo podemos exprimir la interioridad que sucede en la fuente? Rab, de acuerdo a cuánto es que nos reunimos, nos conectamos, no es cuando nos reunimos, a cuánto ascendemos, y de acuerdo a esto somos capaces de penetrar en el extracto, el pasaje o con todo el artículo y ver esa interioridad en él. Continúa Roy. Yo simplemente me estoy prestando atención donde en este Pesaj, cada lección uno abre todo el Ensof delante de nosotros, el infinito, y nuestra habilidad para aferrarnos a él. Entonces estoy tratando de entender cómo podemos expandir nuestra capacidad para absorber lo que usted está tratando de darnos. Rab, no sé, hablen entre ustedes unos cuantos minutos. ¿Qué es aquello que recomiendan entre ustedes uno al otro? Vamos, adelante un minuto, aunque se hablen entre ustedes. ¿Qué le recomendamos a los amigos? Conectarnos a través de la conexión, entender todo y sentir todo. Y que nos podemos conectar con los discernimientos de la fe, alcanzar la revelación, sí. Incorporación, dice Shai, incorporarnos juntos, estar cercanos a la fuente, porque todo se construye y está estructurado por la fuente. Pensar, el hombre que se alimenta de los extractos llena de la luz de Insof, Niv. Vemos a partir de la práctica que cuando leemos esos extractos, aún de manera individual, es mucho mejor juntos, pero cuando pensamos entonces acerca de las preguntas para poder coordinar entre nosotros del extracto y cómo alcanzamos la lección al día siguiente, esto es absorbido en una mucho mejor forma. Sasha, anoche antes de irme a dormir abrió un Shamati en un lugar muy importante, muy impresionante que se abrió, y es donde Egipto es las grandes luces de Jochma, pero la parte posterior, la parte trasera, y ellos sufrían. Y nosotros aparentemente entramos en un estado de grandes luces de Jochma en la parte posterior. Simplemente tenemos que aferrarnos y estar ahí en la fe por encima de la razón, como ya hemos descrito en este extracto, y crecer más, siendo más fuerte juntos. Y así debemos estar en un solo abrazo fuerte. Si durante la reunión nos subimos y bajamos, en subidas y bajadas, al leer un extracto, será como un mensajero que nos despierta, que llega todo junto y hace elevar el ritmo y la frecuencia
elevan la importancia para que nosotros podamos absorber y aferrar este extracto juntos y queramos conectar este grado de conexión entre nosotros y después poder leer otro extracto, así para que nos influya. Sí, no hay forma de entrar a la interioridad del extracto menos que lo hagamos entre nosotros. Lo podemos ver así, donde leemos entre nosotros estos extractos en nuestro Zoom y vemos cómo nos influyen, cómo comenzamos a entrar en él, a sentirlo. Que así de a poco comenzamos a sentir por qué los grandes cabalistas tienen un libro pequeño con unas cuantas páginas, era suficiente. Todos estos extractos que leemos llevamos a la misma conclusión que tenemos que pedir, exigirle al Creador que conecte nuestros corazones, nos conecte a Él, no importa qué extracto leamos, de manera eventual lleva a eso. Sí, en verdad, en Pesach es lo que nos está mostrando. Dice Eitan, donde nuestro trabajo es difícil y aprendemos cuánto es que el deseo de recibir nos controla y cuánto es que debemos sentir y llegar al reconocimiento del mal, cuánto tenemos que llorar para eso, con el fin de escaparnos y salir, pero tenemos que hacerlo juntos en todo ese proceso espiritual completo, pleno. Lo principal es describir esto, o lo principal descrito en el proceso de Pesach, para poder escudriñar en la mayor medida posible y entender. Vamos al extracto número 147. Tírenlos al Nilo. Esto quiere decir, no los dejen dirigirse a por el bien del Creador, llamado niño, varón, ni siquiera con acciones corpóreas, y que toda las niñas que se mantengan vivas, solo cuando su intención de recibir sea con el fin de recibir. Entonces puedes darle vitalidad y fuerza para hacer acciones corpóreas. Pero si es un niño, puede ser recompensado en ese momento con la cualidad de Moshe, llamado el Salvador de Israel, que lo liberará del exilio en Egipto y entre en la tierra de Kedusha, santidad. Rab, ¿cuál es la diferencia entre los egipcios, aquellos que se quedaron en Egipto, eso es la gente que se queda en Egipto, y aquellos que salieron de Egipto de acuerdo a lo que dice aquí? Por favor. Taller, amigos, adelante. ¿A qué es a lo que dan a luz aquí a partir de su trabajo? Esa gente que queda en Egipto se rinden ante la intención de con el fin de recibir y no son capaces de exigir más que eso, y no son capaces de pedir como alcanzamos la intención de tocar y aquellos que sí salgan exigirán y pedirán salir. Ellos entienden que lo pueden hacer no por ellos mismos, así que salir con la ayuda debe ser la ayuda del Creador. Está escrito en el extracto que ellos dan a luz y van a ser recompensados con tener un hijo, porque cuando le das a luz a un hijo alcanzas la cualidad de Moisés, quien los jala a ellos hacia la salida, hacia salir de Egipto.
Aquellos que permanecen aparentemente dan a luz a una niña, a una hija. Bueno, hay que otorgar por encima de esas fuerzas de recepción. De otra manera no tendremos ningún discernimiento, sensación entre uno y el otro. Es como el otorgamiento que por sí mismo no existe, sino tiene que ser construido específicamente a través de la resistencia, las dificultades, los esfuerzos, la exigencia, la plegaria, todas esas cosas. Construido en la fuerza del otorgamiento, la exigencia y la fuerza de otorgamiento que pueda llegar desde abajo. Es el lugar para la exigencia, para estar con los amigos, un lugar de conexión. Porque sin los amigos, sin estos lugares llamados la escena, no hay necesidad ni para Moisés ni para nada. Simplemente uno está enterrado en Egipto, pero cuando trabaja uno con los amigos en ese lugar que se llama la escena, entonces desde la escena, este hombre, este uno, se convierte en Moisés que saca a la escena entera. Sí, dice Niv, la diferencia principal entre los deseos que quedan en Egipto y aquellos que no es que estos comprenden que únicamente la única manera de salir de Egipto es con la escena. Con la escena que perece en Egipto, es decir, que el deseo sale de ellos. Rezan por la escena que sale de Egipto. Y aquellos que se quedan en Egipto son muy meticulosos, como lo leímos. Muy meticulosos, aceptando todo, a excepción de la conexión. Sí, no están, como esto escrito el día de ayer, creo. Si nosotros unimos los corazones de todos y cada uno se encuentra en su corazón y está confortable ahí. Es decir, su intelecto, su emoción, o nosotros explotamos, es decir, rompemos nuestros corazones y nos encontramos detrás de nuestras pieles, entre nosotros. Ahí es lo que funciona entre nosotros. Entonces el Creador ahí, hagamos que el Creador nos opere, nos practique esta cirugía, nos une entre nosotros. Sí, claro. Y lo primero es encontrar esta cualidad de Moisés, que es una cualidad en común que nosotros combinamos juntamente, la cualidad de otorgamiento, que nos saca a Egipto. Y lo que permanece en Egipto es una cualidad opuesta a la de Moisés. La recepción, o tenemos estos deseos y sentimientos para darle placer a ellos mismos. Estos deseos de deleitarse a sí mismos y disfrutarlos debemos tenerlos, porque aparentemente estos deseos son con los que construimos esta superación de deseo de recibir, deseo de otorgar. Así que debe haber cierta sustancia, cierta materia que trabajamos ahí en Egipto cada momento, no una sola vez. Es todo el deseo de recibir donde vencemos y nos vamos al deseo de otorgar. Muy bien, preguntas, por favor, Israel. Mijael, ¿tienes preguntas? No hay preguntas. Acá tenemos una Niv. Niv. Entonces, ¿qué nos da esta fortaleza para salir y volver y escudriñar la intención de nuestras acciones, donde uno quiere hacer todo de manera automática y piensa que estamos avanzando, principalmente por el tiempo que se está pasando aparentemente, pero en cada instante de nuevo, que haya un nuevo esfuerzo en un escrutinio particular? Sí, tenemos una fuerza que nos rechaza, nos hace avanzar hacia adelante, la fuerza superior que no nos deja descansar, sino que constantemente despierta el deseo de recibir, que quiere alcanzar el propósito de la creación. Y es por eso que nosotros nos obligamos y debemos entender dónde estamos, qué nos está pasando a nosotros, y que todo nos llega desde arriba, es decir, que tenemos un despertar. Sí, perdón, Niv. Sí, pero también hay una voz en la persona que le dice,
Simplemente el hecho de que está presente, que se muestra en otra lección, otra suma, otra comida, etcétera, etcétera. Aparentemente eso es suficiente ya y después no se esfuerza en el trabajo de la conexión o el trabajo de pedir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo coercionar este deseo de recibir para que entre este trabajo interno? Primero que nada, lo que la mente no hace, lo hace el tiempo. Hay tiempos tales que la persona simplemente hace y hace, o que no hace y no hace y no hace. Sin embargo, más adelante todo se acumula en una forma positiva o en una forma negativa. Y entonces comienza a pedir, a preguntar a sí mismo, ¿dónde está él? ¿Qué le está pasando a él? ¿Por qué? Y entonces él busca una respuesta. Le sucede a todos y a cada uno de nosotros, donde hay tiempos que son así, tiempos que son así. Y si uno se encuentra en el ambiente correcto, entonces se multiplica en él las deficiencias muy buenas o no tan buenas de la sociedad, pero avanza mucho más rápido, porque así funciona. ¿Está bien? Latín 4, adelante, amigos. Maestro, ¿qué representa la mujer hebrea que da luz? Como dice el título. La mujer hebrea que da a luz, lo que simboliza es que ella da a luz a una persona al deseo de otorgar, o al menos algo que está aproximado al deseo de conectarse con otros, el deseo de estudiar, el deseo que ya le pertenece a la corrección. Nueva York 4. Yes, thank you, Rav. Sí, gracias, Rav. No está tan clara la diferencia entre el estado de un niño que es arrojado al Nilo y un niño que puede ser recompensado con la cualidad de Moisés. ¿Qué significa eso? También Moisés se ha arrojado al Nilo, dice Rab. Entonces eso no es una pregunta que fue enviado ahí. Nuestro amigo dice, bueno, yo asumo que si un niño se lanza al Nilo, entonces muere. No, dice Rab. El faraón obligó a todos a ser enviados al Nilo. Pero Moisés llegó a Batia, la hija de Faraón, que era su nombre, y ella lo encontró en el Nilo. Ella estaba paseando al lado del río del Nilo y vio a Moisés, y quien yacía en una gran hoja. Y entonces aquellos que lo acompañaban o la acompañaban a ella, lo sacaron del Nilo y lo llevaron a casa y Moisés creció con ella. Bueno, si puedo profundizar un poco más en la pregunta, dice nuestro amigo, cuando un niño es arrojado al Nilo, no se le da vitalidad, según lo entiendo, no se le da vitalidad para el trabajo, como le sucede a una niña en ese momento. Entonces Moisés también es un niño a quien no se le da la vitalidad para el trabajo o recibe otra fuerza. No, dice Ra. No es exactamente así, vamos a aprender. Hay muchos detalles aquí. Pero en cualquier manera que lo mires, tú estás preguntando entre las diferencias entre los niños y las niñas, y esto debería ser un hijo, un varón. Un varón no quiere decir que es un varón, un hombre
como es para nosotros, sino más bien un niño de acuerdo es a su deseo, es de acuerdo a su deseo, que él quiere crecer y ser un hombre, es decir, vencer, superar su deseo egoísta. Y es por eso que es llamado un niño. Es así como nosotros nos relacionamos con eso. Mijael pregunta la diferencia entre hombres y Moisés. Rab, entre hombres y Moisés, que Moisés en verdad es un deseo de recibir que ya tiene que, para comenzar, una inclinación, una gran inclinación es el otorgamiento. Eso es todo, Bulgaria. История очень интересная. Rab, la historia es muy interesante, esta del faraón. Y de acuerdo a su orden es que se arrojan los niños al Nilo y entonces la hija del faraón es una mujer quien toma a Moisés y lo cría, lo educa en su casa. Es una historia interesante, como por un lado el deseo egoísta y después este mismo deseo egoísta lo lleva uno a su casa. ¿Cómo es que esto funciona, Rab? Bueno, era una historia muy complicada y no está suficientemente explicada, por supuesto. No en la manera cabalista profunda, tampoco en la Torá ni en la Sagrada Kabbalah, porque habla de el ocultamiento al llevar el mundo a la corrección. Este es el asunto del tema del creador, no es nuestro asunto. Tenemos que realizarlo, pero no es que tengamos que decidir algo ahí. Por eso es que se explica en una manera tal, donde nos afecta de así, así, asá. Estas son las acciones de la naturaleza y nosotros nos encontramos en estas acciones. Las ejecutamos y ellas bajan a nosotros, nos obligan, nos presionan. Y es así como somos manipulados por estas fuerzas hacia las correcciones. Es por esto que mientras tanto los vamos a dejar a un lado y así como sucede es que los vamos a aceptar. En verdad no es tan simple. Tampoco la hija de Faraón, como ya lo dijeron, Batia, es la hija de Yud-Kei, la hija del Creador, del Señor. Así, resumiendo, hay muchas cosas aquí que son explicadas en la Torah en una forma oculta. Una vez ya hablaremos de esto más profundamente. Turquía 6. Günaydın Raf. Mısır'da kalanlar Mısır'da olduklarının farkındalar mı? Ve kişi bu çalışmaya gelmeden Buen día, Rab. Aquellos que se quedan en Egipto entienden que están quedándose en Egipto. ¿Acaso una persona puede saber que está en Egipto aún antes de alcanzar los estudios de la Kabbalah? No, por supuesto. Nadie sabe que está en Egipto. Le puedes preguntar a las personas en la calle. Ellos se burlarían de ti. Eso es lo primero. Lo segundo es que no le importa a una persona esté en Egipto o no en Egipto, a menos que él ya haya sentido y se abra y quiera saber dónde se encuentra de acuerdo al mundo superior respecto al Creador y que él ya está ejecutando todo tipo de acciones de acuerdo a esto, respectivas, para poder elevarse, de cómo elevarse. Holanda 1. La historia del faraón dice que la hija del faraón rescata a Moisés. Esto está relacionado de la emoción del deseo de recibir al deseo de otorgar, respecto al deseo de otorgar.
No, aún no. Aún no la transición, no hay transición ahí, sino más bien es la dirección de detectar estas cosas correctamente y acercarlas a la salida, al éxodo. Carmiel. Gracias, Rav. ¿Qué intención o cuál es el significado de que queremos hacer acciones corporales para el nombre del cielo? ¿Cómo se relaciona esto con la decena Rav? Debemos discutir dónde tenemos estas inclinaciones entre nosotros hacia ello y qué podemos hacer con el fin de enderezar su línea hacia las correcciones. Continúa la misma. Y si no le doy la fuerza del otorgamiento a los amigos y que no les permito, no se entendió, amigos, perdón. Tel Aviv 3. Rav, ¿qué es lo que nosotros sacamos de Egipto? ¿La persona o la intención? Rav, las vasijas, los deseos corruptos con el fin de corregirlos. Continúa la pregunta. ¿La intención de otorgar está en mí o, Rav, la intención de otorgar es con lo que escapamos, mientras en la medida en la que tengamos? Tel Aviv 1. Hola, Rab. El trabajo en Egipto es un trabajo bueno para el ego. Y yo tengo esta deficiencia para salir de Egipto. No la tengo en realidad en mí. ¿Qué debo hacer? La trato de buscar, pero no la encuentro. Rab, deberías pensar que todo el trabajo que estás haciendo es únicamente para el beneficio de Faraón. Que nada permanece para ti ahí de tu vida entera. Nada quedará de tu vida entera. Gracias, Bielorrusia. Rab, en estos extractos de la obstrucción de Faraón para arrojar a cada niño al Nilo, arrojarlo, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo enterren en algún otro lado? Rab, que el deseo con el fin de recibir es una cáscara y debería permanecer ahí. PT31. A veces es importante para mí escuchar y ver a Rab físicamente y a los amigos con el fin de salir de este deseo de recibir. Y a veces yo tengo éxito aún más únicamente si escucho algo que dicen o leo algo que escribieron. ¿Cómo tener éxito en sentir a Rab y a los amigos, no únicamente de verlos o escucharlos? Rab, tienes que hacer ambos, esto y aquello, para hablar, pero también tienes que leer por ti mismo a veces. ¿Ok? Disculpen, no, dice Rab. Mujeres Turquía 1. Hola, Rab. Nefret ettiğim anlar oluyor ve bunu fark ettiğimde hemen üstü örtülüyor çabucak. Los momentos en los que yo me odio a mí misma y descubro este odio, puedo de manera inmediata cubrirlo y volver a un estado mejor. ¿Es esto un estado donde Faraón se sobrepone a estos deseos de recibir? Y entonces, si no, ¿cómo puedo aproximarme al Creador por encima de todos estos opuestos? Rab, yo me conecto cada vez más con los amigos o con las amigas en este caso y vislumbro para mí mismo qué quiere decir la corrección, el final de la corrección. Y entonces veo cuánto es que la adhesión entre nosotros en verdad nos lleva así, como si estuviéramos en un avión.
volando hasta el final de la corrección. Así es como yo continúo. Mujeres, Turquía 8. Hola, Rab, hola, amigos. ¿Cómo mantener nuestro deseo de otorgar vivo hasta llegar a la adquisición de la cualidad de Moisés? Rab, todo el tiempo debe estar preocupado por el incremento de este deseo de otorgar. Y esto es algo muy fácil en un grupo. A cada instante necesita uno revisar cuánto yo me siento a mí mismo como más cercano a los amigos. Bueno, Mijael, ¿qué más tenemos? Vamos al título Moisés. Muy bien, dice Rab. Entonces, el título es Lo he sacado del agua. 148. ¿Por qué fue Moshe llamado específicamente Moshe? Que el nombre se lo dio la hija del faraón. Deberíamos decir que es por el rescate, porque yo, Mashitihu, lo he sacado del agua. En el trabajo, el hombre se ahoga en el agua maligna llamada ¿qué y quién? Y por medio de esto fue sacado del agua maligna. Rab, esto significa que estas preguntas de qué y qué es este trabajo que se hizo y cuál es el trabajo del creador que yo debo obedecer su voz. Esto se le llama las aguas malvadas del Nilo, que su ego lo absorbe. Y con esto es que él le permite que florezca. Si vemos que las personas no utilizan estas preguntas de qué y quién de una forma tan egoísta, donde él puede ya salir del Nilo fuera de esta agua maligna y eventualmente escaparse a Egipto. Entonces, es por esto que Moisés, es llamado Moshe, porque él fue extraído, sacado del agua, específicamente por Batya, Bat Yud Kelech, el faraón, es decir, la hija del creador. Ella lo sacó del qué y quién de estas preguntas, donde él se dejó de preguntar, hacer estas preguntas y quiso avanzar. Y es así como Moisés creció con ella para darle, donde ella le dio un sustento, una educación, una crianza, y se preocupó por él. Por esto es que Moisés, por un lado, es llamado aparentemente el hijo del faraón, o el nieto, de hecho, del faraón, ya que Batia era su hija, la hija de faraón. Y es así como creció en los palacios de faraón. Es decir, que recibió todo aquello que había en ese gran, inmenso deseo original de recibir. Recibió todo ello desde faraón y esas personas que faraón comandó para que educaran a Moisés. Sí, Mijael. Mijael dice, ¿qué es la persona ¿qué es lo que la persona tiene por adelantado como le dije al faraón para que lo saque, lo críe y no que pase, vaya por todo eso que aprendió Rab? Es la raíz del alma, eso no lo sabemos todavía, es la raíz del alma que se llama Moisés, y es así como él creció, es así como él absorbió la sabiduría del mundo, la sabiduría de la naturaleza egoísta y la sabiduría de la naturaleza altruista, las dos formas de naturalezas están en sus manos y fue capaz de trabajar con ambas.
Continúa Mijael. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esta raíz del alma que nos permite estar en la cual Moisés, Rab, todos y cada uno, Moisés en general vive en todos y cada uno. Todos los moradores del mundo, como se dice. ¿Ok? Bien. Bueno, no sé si las preguntas van a ayudar tanto ahora, pero bueno, digamos que Turquía 2. Muchas gracias, Rab. Biraz keskinleştirmek istiyorum. Yani İbrani kadının hamile niteliğinin farkına nasıl varacağım ki? Erkek bebeğin... Quiero aclarar la pregunta, Rab. ¿Cómo es que yo puedo identificar dentro de mí esa cualidad de la concepción de la mujer hebrea que pudo ser capaz de salvar al niño que está en mí, de ser arrojado en el Nilo? Rab, tú vas a verlo de acuerdo a tus deseos. Vas a comenzar a verlo de acuerdo a tus deseos, donde si un deseo despierta en ti, un deseo de Moisés, y es así como avanzarás. Y todo será de acuerdo al sentido interno, Kiev 1. Дорогой Раф, вот интересно, вот эта точка Моше, с одной стороны, самая высокая в нашей работе по связи с Творцом, а с другой стороны, как бы рос в... El punto Moisés, en primera instancia, es el punto más alto. Ahora, ahí tiene una conexión con el Creador, por un lado, y por el otro lado, tiene que ver con Faraón, más bien, tiene que ese contraste con Faraón. Y que esto tiene que ser sostenido, sí, Rab, con el fin de alcanzar ese estado del Mesías. Él tiene que estar en el deseo de recibir más elevado, el deseo más bajo y más corrupto, y poder entender toda la sabiduría de Faraón hasta que él llegue a un estado donde absorba toda la sabiduría de Israel y entonces se eleve juntos con todos ellos. Continúa la pregunta. Usted dijo que él no tenía esas preguntas de quién y qué. ¿Cómo podría ser que él estuviera tan conectado a Faraón y no utilizar estas preguntas? Rav, ¿cuándo dije eso? Vlad, lo leímos en el artículo y dice ahí que no son preguntas. ¿Y quién es este maestro a quien yo debo de escuchar? Rabá, eso será después. Moisés será opuesto ahí. Cuando Moisés se oponga, espera con eso. ¿Está muy bien? Bueno, ahora vamos a comenzar. Vamos a pasar al pastor fiel. Eso ya es algo mucho más avanzado. Bueno, vamos a pasar a él, ¿ok? O quizás no. Sí, por favor. Rab, es correcto decir que el punto de Moisés en cada uno de nosotros es aquello que es valioso acerca de nosotros, lo que es igual entre nosotros. Porque, dice Rab, yo sé que en cada uno de nosotros está ese punto de Moisés, de acuerdo a la naturaleza de esta persona. Este punto se vuelve claro, se convierte claro y jala a la persona hacia la corrección. Continúa ya. Usted dice que este Moisés, si nosotros combinamos todos esos puntos de Moisés entre nosotros, algo del pecado de la decena. No, olvídate de eso, no puedo soportar cuando tú tienes todas estas cosas que aún no sabemos y que ya comenzamos a construir un cierto tipo de palacios o salas elevadas. No, olvídate, lo que sabemos es lo que sabemos. Debemos tratar estos puntos que tenemos y respecto a la estructura entera se va a ir aclarando más adelante. Turquía 4. Hola. Ma'u Nara Nilus. Traducción, Pierre.
¿Qué es el río Nilo? El río Nilo, dice Rab. Es un lugar de donde recibimos vitalidad, vida, y llega del Creador al deseo de recibir, o Egipto, y Él tiene que dar a Egipto esta fuerza para que Egipto viva, para que puedan entrar y sentirse ellos mismos con la fuerza y darle algo al deseo de recibir. De otra manera, el deseo de recibir no puede existir. La cáscara también existe porque la santidad la revitaliza y existe para el propósito de la corrección final. Y entonces el Nilo es en verdad un río sagrado en eso, porque tiene toda la fuerza superior en ella que revive a Egipto. Pero esto es verdad únicamente mientras el pueblo israelí está en Egipto. Una vez que se fue de ellos, comenzaron entonces a deteriorarse. Mujeres Moscú 18. Доброе утро, Раф. Вот если точка Моше в человеке, эта точка Buenos días, Raf. Si el punto de Moisés en la persona es el punto del corazón, entonces, ¿cuál es esa cualidad de Batia que lo saca del río? Raf, esa es la fuerza superior que se encuentra en el deseo de recibir, el que le da al deseo de recibir la oportunidad de crecer, la fuerza que le da, la oportunidad de crecer. Otra pregunta. ¿Qué es la mujer, Raf, ahí? ¿Qué es la parte femenina? Raf dice, ella le da, si ella da a luz un hombre, lo ayuda a crecer, lo cultiva. La mujer trabaja al hacer crecer a las niñas y a los niños. ¿Pudiéramos decir, Raf, que esa es la cualidad de Gesed? No me gusta ponerlo así. Me gusta estudiar lo que está escrito y eso es suficiente. Empezar a filosofar, decir otras cosas, es mejor no hacerlo. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Mijael? Yo quería preguntar acerca de la conexión entre nuestro trabajo y las fuentes. Es una pregunta de la sala. ¿Qué forma la persona tiene que buscar dentro de sí misma e identificar todos los discernimientos que estudiamos, Ra? Estamos estudiando ahora las fuerzas y ya está todo de forma muy abreviada. Está muy cercano a nosotros para que podamos entender todo el proceso por el que tiene que pasar el hombre del principio al final de la creación. Y cuando nos quede claro este proceso a cada uno de nosotros, vamos a poder ser capaces de despertar todas las preguntas y responderlas también. Y estas van a ser capaces de expandir nuestra relación con la historia. Y vamos a poder ver cómo dentro de ello hay secretos. Entonces, consejos, etcétera. Nosotros tenemos ahora a Pesach, que corresponde a salir del exilio, lo más cercano que nos queda en nuestro camino. Todo lo demás llegará después. Bueno, Rab, ¿qué tipo de pregunta tiene que despertar la persona dentro de sí en la clase para hacérsela al Rab y para que todos la escuchen? Y que seamos capaces de hacer un escrutinio de los extractos de la forma correcta. Rab, continúa. ¿Qué tipo de preguntas?
Ni siquiera puedo yo decirlo así, que el tipo de preguntas con las cuales yo puedo elevarme por encima de mi propio deseo de recibir para recibir. Continúa clarificando a mí. Bueno, cuando usted nos sugirió que mastiquemos, que repasemos esto más para despertar la internalidad, ¿cómo lo hacemos de forma correcta? Para no confundirnos. Rav, quiero sentir al final de la respuesta el escrutinio. ¿Cómo puedo salir a través de esa pregunta y su respuesta del estado de exilio al de redención? Geulá. H10. Gracias, Rav. Continuando lo que pregunta Mitra acerca de los extractos, cómo discernirlos. En las decenas a veces los leemos y no hay preguntas. No aparecen esas preguntas en la decena. Debemos de leerlo una y otra vez hasta que haya alguna pregunta o pasar por otro extracto. Dice, no. Seguramente deben leerlo varias veces. Varias veces tienen que leerlos. Como está escrito, una es la fuente y otra es la traducción. O sea, tenemos que repetir las fuentes varias veces y solo así pudiéramos pensar al respecto y tal vez conocer algo. Realmente es muy importante. Mientras más conozcan las fuentes, es mejor. Por eso no había libros en el pasado. Una persona, el maestro, leía y todos los demás escuchaban. ¿Por qué tendrían todos que tener un libro? Hoy en día todos tienen computadoras y bases de datos. No había tal cosa. Si la persona está acostumbrada a aprender, tiene que conocer todo esto de memoria. Tenía que saberlo de memoria, perdón, está hablando del pasado. Por eso, así es como recuerdas todo de memoria y es el significado de estudiar la Torah. El primer paso es conocerlo todo de memoria. Por eso los niños dicen, estoy aprendiendo las palabras de memoria. Mi hijo, cuando era niño, estudiaba en Jerusalén, en la yeshiva de Silverman. Y ahí acostumbraban a aprender de acuerdo al método de Ramjal. Todo lo aprendían por memoria. Todo. Cada una de las palabras en la Torah tenían que memorizarlas. O sea, si alguien decía una palabra, el siguiente la tenía que continuar y el tercero así se iban. Es como una fotocopia que se plantaba en el cerebro, toda la Torah. Eso es esencial. Yo diría que es más que esencial, porque nuestro cerebro, ahí todavía no conocemos la conexión que existe entre la Torah y el cerebro. Mientras más absorba el cerebro la Torah queriendo recordarla en hebreo, es el nivel en el que esto compone todas las células, las acomoda de la forma correcta. Hablaremos de eso algún día. ¿Puedo hacer otra pregunta, Ra? Sí, dale. Gracias. Hablamos de ello muchas veces. Lo que yo entendí es que no estamos aquí para recordar las cosas de memoria, absorberlas en sensaciones, en sentimientos y llevarlas a la escena es lo que debemos hacer para discernir todo ello y masticar, ejecutar lo que está escrito ahí. Y lo que llamamos nosotros, aquellos que memorizan todo, les decimos cabalistas de Jerusalén, que saben todos de memoria, pero no pueden acercarse a la verdad. Estoy un poco confundido, Ra.
No poquito, dice Rav, no estás poquito confundido, sino más de un poquito, más que un poco. El hecho de que nosotros habláramos de aprender cosas de memoria, cuando no hay continuación, que no continúa, no sigue nada después de ello. Aquí aprendemos lo que sigue, la internalidad de las cosas. Entonces, de esa forma todo es más fácil, porque todo está en tu cabeza. Y luego puedes trabajar con ello. Esa es la diferencia. Entonces, tu confusión es muy seria. No es una confusión pequeña. Buongiorno, Rav. Sembrerebbe che ognuno è Buenos días, Rav. propria oscurità, nei propri Parece como si todos se encontraran en esa oscuridad y con obstáculos y todo. ¿Cómo podemos avanzar, Rav? Para que esa oscuridad, la decena, podemos estar listos para salir de ella. Parece que cada uno de nosotros está en esa oscuridad y confusión. ¿Cómo podemos avanzar? Repiten, lo que pertenece a la decena para progresar juntos. Rav, nuestra meta es una. Por eso, no hay un problema que tengamos, no es problema que tengamos muchas preguntas. No hay problema si estamos confundidos. Finalmente, todos tenemos que alcanzar una sola meta, que aquí estamos todos conectados. Mujeres, PT Centro. Buenos días, querido Rav. Una pregunta de una amiga. ¿Qué es Egipto para Nei Baruch? Egipto para Nei Baruch es que nuestro gran deseo de recibir, el cual no se para, no nos deja conectarnos. Este sentimiento que existe en nosotros, que cada uno de nosotros, que cada uno existe por sí mismo y que no tenemos un sentimiento mutuo donde queramos revelar al Creador, a eso se le llama Egipto, a ese sentimiento. ¿Cómo puedo decirlo? Es un sentimiento de un espacio vacío, algo que no hay nada que nos conecte. A eso se le llama Egipto. Mac 25. Доброе утро, учитель и мировой Кли. Buenos días, maestro. Cli mundial. ¿Es posible influenciar a un niño que haya sido, para que sea nacido bajo la cualidad de Moisés? No, dice Rav. Para que nazca. No. Todo depende del plan superior. ¿Pero para qué? Continúa Rav. No obstante, todos vamos a alcanzar ese nivel de Moisés, el nivel de Moshe. Y todos alcanzan el final de la corrección y la conexión y la adhesión con el Creador con esos 620 grados. 25 grados, 125 grados de Jora. Entonces, esa cualidad con la que se nace por accidente, o sea, se nace con accidente, un accidente que causa el Creador. No hay respuesta. Mujeres, Latín 20, adelante. Hola, querido Rav. Siento que el Creador juega con nuestros deseos. ¿Cómo ocuparlos a favor para revelarnos ante el faraón? El Creador juega con nuestras deficiencias y tenemos que relacionarnos con estas de forma positiva, porque específicamente a través de este juego, con nuestros deseos corruptos,
podemos descubrir al faraón y también descubrir al Creador cuando ellos básicamente son la misma fuerza, solo que es de forma positiva o negativa. Así es como avanzamos hacia el propósito de la creación, donde cada uno de nosotros, tanto en el bien como en el mal, nos unimos todos juntos con el propósito de la revelación del Creador hacia todos los seres humanos, todos los seres creados. Mujeres, España 2. Buenos días, querido Rab y CLI Mundial. Bueno, estoy un poco confundida, Rab, con la descripción que hizo usted cuando comenta que Moshe fue sacado del río Nilo, de las aguas malvadas, por Batia. Y después comentó que el río Nilo son consideradas aguas de vida, aguas de Kedusha, aguas de santidad. Entonces me quedé pues un poco... pues no comprendí bien esa posición entre una cosa y otra. אני לא יכול להסביר לך יותר, אלא את צריכה לקרוא תורה. בספר תורה, Yo no puedo explicarte más a ti, pero tú tienes que leer el libro en la Torah. Está escrito ahí en un lenguaje muy sencillo que la hija del faraón, Batia, salió a dar un paseo a lo largo del río Nilo y vio en una gran... ni siquiera era una hoja, no escucho bien la palabra. Ya sabes, cuando haces algo como una... ¿Un cesto? Como una canasta. Un cesto, sí. Y dentro de ese cesto, ella vio a un niño. Estaba rey currucado. Entonces ella dio una orden a la gente que estaba al lado de ella y que lo sacaran del agua a ese bebé. Y lo tomó y lo llevó a su palacio. Y ella empezó ahí a cuidarlo, empezó ahí a mimarlo. Más tarde le enseñó. Él solo tenía unos días de recién nacido. Entonces lo cuidó y él creció. Se volvió un jovencito y fue tratado como el nieto del rey. Y fue bien conocido, muy importante dentro de los egipcios. Y así es como él creció. Significa que él conoció toda la sabiduría de los egipcios. A él le fue enseñado todo eso, etcétera. Mujeres, mujeres. Petet 22, hombres. ¿Por qué debo de incrementar la sensibilidad hacia los amigos por los discernimientos que pasamos? Dice Rab, piensen en ello todo el tiempo. Lo importante que es ser sensible a los amigos y qué tanto no tengo esa sensibilidad. Mujeres, PT 33. Muchas gracias, Rab. Una pregunta de una amiga. Cuando se recibe el periodo de educación, ¿cuál es ese periodo de algo así como educación? Piensa en todos los sabiduría de los egipcios, todo lo que la persona debe conocer para llenar su ego de diferentes formas. A ese le llama la sabiduría de los egipcios. La pregunta era qué era la sabiduría de los egipcios y Moisés conocía de ello. Y así es como él creció
Es todo. Hasta que él creció y una vez que ya era viejo, ya era grande, la raíz de los hebreos, su nación antigua, despertó en él. Y él mató a los egipcios y más tarde aprendió lo que ocurrió. Pero ustedes deben de leer la Torá. Es un libro que estoy seguro que existe en todos los lenguajes, está en todas las librerías, en muchos lugares. Léanlo. No nada más leerlo uno, es algo que una sola vez deben hacerlo. Sin ello la persona no puede decir que es una persona educada. Asia. Gracias, Rav. Acláreme, por favor. ¿Puedo yo relacionarme al Nilo como el flujo de la vida, donde está uno siempre en el deseo de recibir? Sí, dice Rav, sí. Puedes decir que la persona está en el deseo de recibir. Thank you so much, Raf. Ben nasıl büyük bir alma arzusu ile egoya sahip olabilirim? Ve bu içimdeki Musa niteliği canlansın. No puedo incrementar mi deseo de recibir, entonces ¿cómo puedo recibir un gran deseo a tal nivel de que pueda despertar la cualidad de Moisés en mí? A través de la sociedad, con la conexión entre contigo y tus amigos, mujeres hebreos. Gracias, Rav. Yo quería preguntar de nuevo. Usted dijo antes que ese espacio vacío entre nosotros, ese lugar vacío entre nosotros lo repite, se le llama Egipto. Entonces, lo que conecta en la decena es nuestro deseo, la adherencia al Creador, adhesión al Creador, otorgamiento para ser similar a Él. Y nos sentamos entre amigos y nos despertamos unos a otros hacia la meta. Nosotros trabajamos en los talleres, leemos extractos, llegamos entonces a un estado donde de pronto todos ya estamos despiertos. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Rav, aún elevados, pero todavía no en el lugar. Tienen que extenderlo, tienen que continuar aún más. Continúa la pregunta. ¿Cómo hacemos esta conexión de alta calidad, Rav? Yo demando tener la tendencia en su corazón para conectarse con todos sus amigos. Realmente, bueno, disculpe, Rav, disculpe, continúa la pregunta. Bueno, yo quería decir que no puedo ver dentro del corazón del amigo, no puedo ver este despertar. Es suficiente, dice Rav, es suficiente. Elévate en tu despertar de acuerdo a lo que ellos te despiertan y conéctense en estos dos despertares, en un solo. Y es suficiente para ustedes elevarse al siguiente nivel. Así el Creador. ¿Qué lugar sería ese si no es Egipto, Rav? Van a descubrir eso. Se le llama mejor 2 que 1. Turquía 4. The Nile River is a very important. El río Nilo es un lugar muy importante para nosotros, que es el agua buena y el agua mala en el Nilo, Rav. Todo depende de la persona.
¿En qué forma ésta acepta lo que obtiene del Creador? Mujeres, Turquía 1. Selam Rav. Çalışmanın içindeyken bende ifşa olan alma arzusu niteliksel olarak yine de Yaradan'a doğru diyebilir miyiz? Bu alma arzusunu nasıl kullanabilirim? Cuando hago el trabajo espiritual, el deseo de recibir se revela a mí. Aunque este sea el deseo de recibir, la cualidad puede ser alineada ante el Creador, así, Rav. Hemos hablado de esto toda la clase. Lo siento, pero ya no tengo la fuerza de volver a explicarlo. Mujeres, Turquía 8. Thank you, Rav. Gracias, Rav. Niteliğini büyütmek için Firavun'un gücünden nasıl yararlanabiliriz? ¿Cómo podemos utilizar la fuerza de Faraón para incrementar la fuerza de Moisés en nosotros, Rav? Rav, traten de poner la fuerza de Moisés en contra del Faraón. Ya aprenderemos esto. Simplemente es el principio ahora de este tema. ¿Ok? Muy bien. Mijael, vamos a pasar ahora a tal vez la siguiente parte de la clase. Una canción y pasamos a la siguiente parte, dice Mijael. Where is the remedy? Where has it gone? Locked inside a tear, lost in the tide. There's no way out of here, already tried. You haven't heard from us, we know it's true. Why have you turned from us? I don't know what to do. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are you? We are standing all together up on the next degree. We are the ones that lift you up, we are the ones that bring you home, and we're standing all together up on the next degree. Where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me, and we'll never stop rising. Even if we touch the top, keep your aim on the horizon. With everything you've got, and when the night returns, I cannot see. So here I am again, heartsick and fallen free. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are we? We are standing all together up on the next degree. We are the ones that lift you up, we are the ones that bring you home, and we're standing all together up on the next degree. Where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me. Keep your aim on the horizon. With everything you've got, we are standing all together up on the next degree. Where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me.